Los Sanky Panky no tenían nombre, eran Secre. Después fue que fueron Sanky Panky. Tuve 6 años trabajando con Rafael Blanco Canto, que fue la universidad de verdad de lo que fue el sector turístico. Ahora es muy chulo, ahora es un USB, ahora es digital. No, y ahora tú lo subes a la nube. Ahora es render y que todas esas cosas. Antes era una maqueta del tamaño de esta mesa. Yo vendí una villa una vez, casi como a 7 gente diferentes, porque la casita se movió. Federico, ser pacientes. Entre hablando. Pero es interesante hacerlo así. Sí, porque a la larga tú le llegas a alguien y si a mí me interesa lo ve completo y lo busca, pero el short te da una oportunidad de... Es como un highlight. Un caramelito, Exacto, sí, un para que caramelito. vaya al episodio Y central. normalmente se saca algo que sea un tema, un corte que tú no te imaginas que fulano lo va a decir. Yeah. Yo brillaba, yo brinqué verja. Señores, iniciamos así, porque con un amigo como Miguel Calzada León se inicia así. Siempre hay sobremesa, premesa y recibirlo en nuestra sala de conversaciones es un honor porque cuando se escriban las páginas del turismo en República Dominicana, pues este hombre tiene varias páginas, valga la redundancia, en su haber. Miguelito, ¿qué tal? Muy amable, gracias. Primero, le da carácter café. Café ejecutivo, yo pensé... De entrada con el nombre, tú te imaginas que tú estás en un banco esperando que te atiendan con unos zapatos de charol para firmar unos pagaré. Pero te felicito. No pagaré de un préstamo. Sí, eso es a la larga. Un lío. Un lío, como Pero nosotros no, gracias a Dios, muy bien, muy... No paro, tú lo dijiste. Yo la verdad que yo mismo me pregunto a veces, pero vas a seguir. Sí. Y mi equipo de CTN, Elisée Selma, que fue, recuerdo que en un momento fue directora de CTN, Rodolfo Espinal, cuando yo le tocaba la puerta de la oficina de Elisée, que teníamos las oficinas ahí al lado de Fonglode, me dice, ¿qué nuevo invento se te ocurrió? Exacto. Entonces yo venía con una... Mira que hemos viajado, fuimos a Japón, nos llevamos cámara, fuimos al sur de Chile, llegamos a Tierra de Fuego. Mi camarógrafo Roger conmigo tiene casi 29 años. Wow. Y Roger ha viajado el mundo dentro de todas las cosas que hemos hecho. O sea, ya le interpreta lo que yo quiero, dónde y a quién capitalizar una entrevista. Y si yo no estoy, él sabe el contenido que va acorde a lo que nosotros hemos venido desarrollando. ¿Tu vinculación al turismo se da por la vinculación e influencia de tu padre que fue dignatario diplomático? Mira... Tiene mucho... Mi papá juega un papel muy grande. Mira, nosotros nacimos en Ecuador, en Guayaquil. Y mi padre llega a Guayaquil, ya un señor mayor, amigo de mi abuelo, se casa con mi mamá, que le lleva 20 y tantos años. Y él llega en un tema de Naciones Unidas. Pero conoce a esta familia en Guayaquil, le llega, se enamora... compra una finca, pero es lo que es abogado. Él fundó la renta en República Dominicana, mi padre vegano, en el 1947. Ok. Entonces, eso de la finca era para entretenerse en lo que calculaba, porque él cerró su oficina de abogado, sacó toda la familia, las hermanas y todo, y se fue a Ecuador. Pero ya había recorrido Centroamérica y Suramérica por responsabilidades del tema de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que en el momento que ajustician a Trujillo, mayo, él arrancó inmediatamente para acá y abrió su oficina de abogado. Okay. Yo nací en septiembre del 61, entonces yo vine de 8 meses. Y a partir de ahí, con la diferencia de edad, mi padre tenía 52 años cuando yo nací. O sea que siempre, aparte de la educación en Ecuador, a los padres se habla de usted. Hay una distancia, hay un respeto. Pero en el caso mío era muy marcado el usted, porque era un señor mayor. Pero yo me volví su edecán, chofer, asistente, mano derecha. Y mi papá hacía mucho recorrido a nivel país. Nosotros teníamos que sabernos los nombres de los ríos antes de llegar al puente. Mis hermanos, todos. O sea, nosotros teníamos una casa en Palmar de Ocoa y a ir de fin de semana a Palmar de Ocoa no era, vámonos de fin de semana, era una lección cultural y de historia. Exacto. Entonces, mientras todos mis amigos sabían de pelota, yo no sé de pelota, yo soy aguilucho de oído. Mientras todos mis amigos sabían lo que era toda la regla de jugar basquetbol,
yo te podía hablar de historia, de cosas que eran anécdotas, que sentarse con alguien. No es lo mismo leer un libro a que te cuenten anécdotas reales. Exacto. Entonces yo creo que él fue quien me impregnó el inicio mío del tema turístico y el país. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Yo estudié en Estados Unidos, una academia militar, a los 12 años. No fue por brillante ni por ser más estudiante ni nada. Fue, yo creo que una oportunidad de mis padres salir de mí que yo dije, yo quiero ir. Pero al que iba de castigo era mi hermano mayor. Pero cuando yo vi el libro, todo el mundo armado, todo el mundo con espada, escopeta y todas esas cosas, me inscribieron en un sitio que yo nada más hacía 3 palabras en inglés y ahí había que hablar inglés. No era enseñarte inglés. Tú tenías que saber inglés para estudiar 7º curso. Obviamente perdí ese año, pero ya mi 2º año yo hablaba y daba charla. Y eso me formó con los valores militares a nivel académico, colegio, pero el almidón, derechito, afeitado, como que todas esas cosas que van. Pero cuando llego aquí, director de turismo era Peter Morales Troncoso. En aquella época no era ni secretario ni ministro, era director de turismo. 1977, Mis Universo. Yo soy amigo de Eduardo, del hijo de don Peter, que en paz descanse. Y nada, estaban contratando gente para trabajar en el montaje de eso. Pues yo soy un pichoncito guízaro. A quien le asignaron la vigilancia del americano que iba a hacer la conexión satelital, que fue la primera vez que el país, República Dominicana, se vio en el mundo a nivel satelital. Todo eso lo cubrió la Gulf and Western. Esa persona, amigo tuyo y mío, no sabía manejar y no sabía inglés. Entonces yo vi una coyuntura, yo me volví el traductor y él era el guardaespaldas. Entonces lo que hacíamos era que a mí me pagaron, me dieron un carnet, yo andaba en el medio de todas esas concursantes. La única de mi tamaño era de Guam, de una isla en el Pacífico. Ya tú sabes. Pero bailaba merengue y todo, una chinita, un éxito. El tema es neón, bailaba, porque ese era el sitio donde estaban hospedadas. Entonces, eso me dio una oportunidad de también estar cerca en algo de corte internacional. Los jueces estaban hospedados en el Hotel Santo Domingo, Uri Geller, personalidades del mundo eran los jueces. Entonces, yo conseguí en todo lo que había que hacer, yo levantaba la mano, yo lo llevo. Entonces, yo el maestro de ceremonia, Bob Barker, todo eso, yo estaba en el medio, pero chiquito, porque yo hablaba inglés y todo, pues yo era bajito, chiquito, y me metí en todo eso. Entonces, mi amigo, todos los amigos me dejaron de hablar porque yo no lo podía llevar a ellos y yo andaba en la guagua con todas esas mujeres y todas esas mises. Entonces, duré como 4 semanas sin amigos porque es que yo estaba en ese medio ahí adentro. Estaba metido en otro mundo. Entonces, pero reitero, yo ahora con la pregunta tuya, estoy echando para atrás. Yo creo que de ahí viene todo lo que se me fue pegando. Entonces, con don Peter, siendo director, yo seguí pegado de él. Don Peter, incluso cuando mi padre fallece, se me volvió como un papá postizo. Él sacó un programa en CTN y era una persona que tenía mucho mundo y mucha visión de otra época, de todavía aquí no había nada del tema turístico. Bueno, más corto el cuento. Rafael Blanco Canto. Se presenta una oportunidad de trabajo en Puerto Plata. Mi hermano se va, le pagan $200 semanales para vender tiempo compartido en Playa Dorada. Es el famoso timesharing. Pero yo hablo inglés. Y el carro mío se lo dieron a él y él se fue en mi carro. Entonces yo le dije a mi papá que yo llamé al americano y me puse a la orden y me contrató también. Pero yo estaba a pie.
Entonces mi papá me compró un carro, conseguí un Daihatsu, un turbo, un charade con una claraboya que parecía una pecerita. Y llego a Puerto Plata, Playa Dorada, y mi hermano está allá bravo porque él es mayor y tú sabes que los mayores con los más jóvenes no. Pero después hicimos clic. El tema es que tuve un año. Vendí tiempo compartido a canadienses. Aprendí lo que era el mundo de lo que estaba iniciando. Es más, los Sankey Panky no tenían nombre. Eran Secret. Después fue que fueron Sankey Panky. Pero me cansé de una vida completamente bohemia, de parranda. Y mi papá me dijo, ven a terminar la universidad. Yo estaba estudiando en APEC, mercadeo y administración. Y le prometí que iba a reintegrarme a terminar la universidad. Entonces, un amigo común se me sentó atrás en el pupitre cuando dábamos la Salle en la noche en APEC, que tiene un amigo que se independizó, que abrió una oficina con corte de asesoría turística, que te necesita. Le digo, mira, yo no puedo. Yo le prometí a mi papá que no voy a trabajar, que tengo que terminar los estudios. Pero me insistió tanto que yo le dije, ok, ya, casi como la cuarta semana. Digo yo, el jueves que viene a las 11 yo puedo ir. Y desde ese jueves a las 11 tuve 6 años trabajando con Rafael Blanco Canto, que fue la universidad de verdad de lo que fue el sector turístico. Viajamos el mundo llevando maquetas, promoviendo. Yo le puse numeración a hoteles que estaban en construcción. De la parte inmobiliaria tuvimos que ver hasta para llenar una piscina, lo que fue aquel famoso de Cameron, Tumbacoco. Sí. Esa es la piscina más grande del país en un momento. Eso cogió 8,000 camiones de agua y los turistas llegando. Y nosotros, pero ya, y los números de las habitaciones, nosotros pegando los números. De esas cosas que te pasan y tú dices, ve acá, ¿qué yo hago aquí si yo no estoy, si yo no soy de esto? Exacto. Viajando y promoviendo esos proyectos con maqueta, porque ahora es muy chulo, ahora es un USB, ahora es digital. Y ahora tú lo subes a la nube. Ahora es render y que todas esas cosas. Antes era una maqueta del tamaño de esta mesa. Y cuidado si 2 veces esta mesa. 2 veces, un poco más. Y las casitas se despegaban en esos aviones, en esos vuelos. Yo vendí una villa una vez, casi como a 7 gente diferentes, porque la casita se movió. Y me gané unos líos, pero el tema Pero saliste a flote. Salí a flote, pero te marca. Entonces, Claro. ¿qué tú haces cuando llegas a un hotel? Y eso lo hice en Europa, lo hice en Estados Unidos, en Puerto Rico, Centroamérica. Tú lo primero que haces es prender la televisión. Y en aquel entonces, el circuito interno de la televisión te decía si había piscina, si había restaurante, pero todo era teclado, todo era una PC. Ahí no había movimiento, no había foto, no había nada. Entonces, tomé esa idea, Federico, de todos los sitios que yo iba. Y de así nace CTN. En el 82. 5 de junio del 95. 95. 5 de junio del 95. Hago referencia al 82 porque tú tienes casi 45 años metido en esto. Promedio sí. Sí. Promedio sí. En el mundo del Y turismo. obviamente el canal surge. Yo creo una compañía que se llama Mercatur. No, yo le pedí a Papo Blanco un aumento de $1,000 que me iba a casar. Y me dijo que no. Y eso me dio fuerza para irme. Y me independicé. Y creé una compañía que hacía lo mismo que él, asesoría. El término outsourcing no existía para la época, ni no. emprendedor, ni nada de nada eso. de Yo lo eso. que te llamaba a ti, te decía, ven acá, tengo un cliente que quiere desarrollar algo en Guayacanes. Tú me le puedes hacer el diseño de los planos. O sea, Exacto. todo era externo, pero no se le llamaba outsourcing, sino relaciones. ¿Cuánto tú me cobras por esto? Exactamente. Entonces yo hacía un paquete donde yo te vendía, y esto es un grito de guerra que yo siempre he utilizado. El éxito de un buen vendedor es hablador con memoria. Porque tú dices muchos trucos, pero te tienes que acordar. Claro. Pero tú quisiste vender y vendiste. Sí. Pero hay veces como que la gente te dice cosas hoy en día y no es nada. Tú lees el contrato y nada de lo que te dijeron está en el contrato. Pero en aquel entonces, aprendiendo de los viajes de mi papá, las anécdotas, la experiencia de Papo Blanco, todo esto, llegar a Nueva York y firmar con una marca como Radisson, en la Quinta Avenida, en un lugar de un club de caballeros, que el alquiler. Yo simplemente tenía que llegar con la maqueta y montarla. Yeah. Con esa misma maqueta ir a Puerto Rico y buscaba, porque era
proyectos inmobiliarios turísticos. Había que vender para buscar dinero para construir. Exacto. La ley 153 de incentivo De turístico. Confotur. Pero mucho antes de Confotur era la ley 153 cuando Balaguer. Bueno, Deducible 100% de la renta. Yo me di un duro en eso. A mí me fue súper bien estando con Blanco, con Rafael Blanco Canto. Y eso me dio la oportunidad también de iniciar los desarrollos de Luperón, de Samaná, el proyecto el Gran Bahía, en aquel momento Gran Bahía, que ahora está en el grupo Bahía Príncipe, Playa Dorada, Villas Doradas. Yo vendí proyectos inmobiliarios, apartamentos en Villa Dorada de 35 metros cuadrados, pero en aquel momento, para financiarlo por el VHD, tú tenías que registrarlo en el Banco Central. Sí. Y eso duraba como 6 o 7 meses. Un apartamentico de 35 metros cuadrados, 60,000, 65,000 dólares, nada. Entonces, eso me envolvió yo no estaba, te lo juro, eso nunca estuvo en mi agenda, que yo entendía, yo hablaba inglés, vamos a vender, hay una comisión, bien. Yeah. Pero la vida me dio la oportunidad de estar en proyectos que se desarrollaron, que hoy son realidades, y mercadear de cero, sin un grupo económico atrás, sin una dote, porque mi papá obviamente era abogado y todo, pero ya estaba retirado. Sí, diezmado. Y fallece cuando CTN tiene 1 año. Entonces exacto. A mí se me fue ahí, yo hasta apagué la señal. Te quedaste como en el aire. Sí, porque los padres para nosotros son la sombrilla, son el refugio de estas experiencias. Va y resulta, y va y no resulta. ¿Para dónde voy? Y te puedo decir como testimonio que al día siguiente que él falleció, yo sentí un empujón que prendimos la señal y no he parado. Y él anda conmigo, él sigue dándome toda la pincelada de lo que uno cuida, que es la marca. Claro. Tú puedes hacer 100 maestrías, tú puedes estar en las mejores universidades, pero tu apellido es tu diploma más importante. Y eso es lo que en realidad yo he hecho, he defendido y he disfrutado. Si lo que yo hago es trabajo, soy el vago más grande del mundo. Miguel, entonces, cuando tú conceptualizas CTN como plataforma mediática del mundo turístico, no había una plataforma de tal magnitud. No, mira, para empezar, yo tenía logo. Yo tenía todo el deseo en mi cabeza, pero yo no sé de televisión. Yo no tenía frecuencia. Yo nada más tenía un sueño en mi cabeza. Exacto. Entonces, cuando te digo que los planetas se alinean y te dan y van pasando las cosas, yo me caso. Mi papá me da un apartamentico de una habitación que está en la Gota Mejía Ricard, al lado de Telecable Nacional. Es un 3er piso. La planta de Telecable, que estaba en el edificio de al lado, la chimenea, el mofle daba a la ventana de mi apartamentico. Ay, madre. Y yo tuve que caerle atrás y conocer a José Florentino para que subiera más para arriba el mofle. Para que no te ahogara. Pero me la puso pechuguita porque lo desesperé para conseguir una frecuencia. Y conseguí el canal 45. Lo lograste. Pero, óyeme, yo no sabía, yo no lo conocía, pero lo fuñí. Me conectaron de la planta, me subieron el mofle y conseguí el canal. O sea que yo... De 3-3 te fuiste ahí. No. Yo tenía un inversor hecho aquí que el abanico me hablaba cuando el inversor decía, dime, voy. Pero todo cambió y de repente, tengo canal. ¿Y cómo yo hago esto? Exacto. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo programo? Somer Carbucia, que en paz descanse, había desarrollado el canal comercial que era el 14. El 14. Entonces, si bien te hice el cuento de los canales que tú ves en todos los hoteles del mundo, yo quise hacer eso mismo, pero en Telecable, que apenas tenía 3,000, 4,000 suscriptores en la capital. O sea, aquí no había una cultura de eso. Todavía la televisión era abierta. Sí. Y ellos no podían tener más de ahí porque acuérdate que tenían que tirar el cable en los postes de luz y era ellos iban aumentando de a cuadra, ni siquiera de a barrio. No. Entonces, yo conseguí eso, le explico a Sommer lo que quiero y que me arme el muñeco. Y el muñeco yo era tan, ¿cómo sería el término? No es tonto, sino tan buena gente. Tan iluso. Yo le di el 50% de la compañía a él. A Sommer. Sí. O sea,
pude haberle contratado, te pago por y ya, y yo sigo con todo. Ven que el 50 es tuyo. Entonces armé un muñeco con las caras y los talentos que eran figuras, los pioneros del desarrollo turístico. Fernando Reinieri fue secretario de Turismo, claro. Elis Pérez, Rodolfo Espinal, Radamés Martínez Aponte, Arturo Villanueva. O sea, yo me rodeé de toda esa... Pero toditos me miraban como loco. O sea, yo decía, normal. yo entonces, hasta Alfonso Rodríguez fue director una vez de CTN, Sí. pero yo tenía que alquilar el equipo en Trace, Ajá. donde Melvin Mañón Sí. cargar como Santa Claus los cassettes 3/4 y coger por ahí por Bellas Artes, donde estaba Trace, para editar. Entonces yo alquilaba una isla de edición con un editor por hora. 4 casetes. ¿De dónde salía la señal? Telecable Nacional estaba atrás de Hugo La Famosa, en la Kennedy con Churchill, Ajá. donde estaban las parábolas. Sí. Pero como yo caseteo, entonces yo amanecía con 5 cassettes. Yo mismo era que le daba play. Se acababa un cassette, se iba negro, sacaba ese y metía Sí, otro. exacto. Pero eso todo era arrendado en el paquete. Entonces yo fui quemando todas las etapas hasta que brinqué y la tecnología vino Betacam, lo digital, etcétera, etcétera. Y yo aprendí de la televisión, aprendí de lo que era producir. Yo llegué a producir alrededor de 18 programas diferentes. Destinos, noticias, el tour informativo, un extracto del tour informativo. Estaba en Mundo Visión los viernes Sí, yo con María del Carmen Hernández. Lo recuerdo. O sea, yo mercadeé y comencé a educar de la importancia del sector turístico al que llegaba a ver cable. ¿Qué tenía yo a mi favor? Que el que pagaba una membresía de cable y tenía la señal en el canal 45, tenía planta, tenía inversor y pagaba una mensualidad, o sea que me iba a ver. Era época de apagones, pero claro, el target que me veía Era el que a ti te interesaba. y creía que, yo no sé por qué desde un inicio fue una señal tan nítida que la gente pensaba que era un canal internacional. No, y hasta el mismo nombre. Caribbean Traveling Network. Traveling y Network. yo tenía Caribbean Traveling, pero Eliseo Alba fue que me le puso el network, la N. Cuando yo le enseñé, Eliseo también, que para cáncer, era una persona, él fue que hizo el Mundo Malboro, Sí, los Mundo programas de Marlboro. televisión. Sí. Pero cuando yo le enseño el Estuvo logo, involucrado en Deportes de la Cumbre. exactamente, Tipo pero brillante. era un olfato de negocio. Sí. El tema es que cuando yo le enseño el logo, le digo, yo, Eliseo, me dice, está fabuloso, Michael, me decía, Michael, pero le falta algo. Y nada, Eliseo se fue, era la oficina de Checheo Rivera en la publicitaria, que yo me metí también ahí, para aprender a mercadear lo que yo estaba desarrollando. Y a la hora y media va y me dice, Network. Y así es que sale CTN, Ok. que es Canal Turístico Nacional. Sí. O sea, español e inglés. Es lo mismo. Salió con un concepto Salió muy bien. de mercadeo. Y como te digo, ya la historia del 95 para acá tiene muchos capítulos bonitos. Tu primer cliente en CTN, ¿quién fue? Y cuando tú le llevaste la propuesta, te dijo, eso no sé cómo. No. Esto, tú me la pusiste para batearla. Yo pensé que con 4 clientes, 4 columnas, aguantaban mi costo operacional. Suena bien, pero es un error fatal. Porque cuando se te va una columna por HR, por presupuesto o porque el negocio no camina, te iba a tambalear todo. Exacto. Entonces, Es como una mesa de 4 patas. correctamente. Pero entonces aprendí a buscar menudo y busqué 3 o 4 columnas. En su momento estaban las 4, pero si se iba una, había un menudo de agencias y negocio directo que yo tenía colocando publicidad. Pero yo hice unas carpetas que también de tanto viaje vi cómo se mercadeaba algo de ese nivel. Entonces yo hice una carpeta, brochure, con colores degradé. Carísima. Esas carpetas costaron como $1,000 cada una. Yo nada más hice 8, porque era para buscar 4 clientes. Yo no estaba buscando más de ahí. Pero si hubiera habido un concurso de carpeta, yo gano. Yo gano porque es que tenía la información, cómo se llamaban los programas, el degradé con fotos. Una cosa impresionante. Cojo y le pido a Angelita Almúdez, cervecería, que yo quiero ver a don José León. Yo soy Calzada León.
tenemos una relación muy chula, pero el León mío es ecuatoriano y el de ellos de Santiago. Pero no decimos primo. Yo a veces creo que un Angora con el León, pero el tema es que finalmente don José me recibe. Para yo venderte a ti, en aquella época yo tenía que andar con un monitor chiquito que se agarraba como un neceser, un cable enrollado por si el tomacorriente no alcanzaba. Y ese monitor, esa televisioncita tenía un VHS. Una entrada de VHS. Sí. Entonces yo tenía un resumen editado que me hizo Sommer de lo que era CTN, el bumper, las caras de los talentos. Lo que hoy le llaman un video recap. Correcto. Pero ¿qué pasa? Yo voy donde don José, me recibe, recuerdo aquella oficina, el escritorio allá al fondo, ahí en la cervecería, en la Independencia. Y nada, muy cariñoso. Ojo, Miguel, mi hijo, ¿cómo tú estás? Y yo, sí, ¿cómo no ven? Yo conecto todo. Don José, mire, yo quiero que usted vea esto. Y lo ve. Y me dice, ok. Y esa carpeta, y yo, no, espérese, mire, y se la presento con honor. Y él hace así, y la abre. La cierra. Y vuelve y la cierra. Y coge un lápiz, el lápiz con la punta más afilada que yo he visto en mi vida. Yo estoy sentado delante de él asustado. Y coge una libreta y me dice, ¿cuál es mi precio? Y yo, don José, usted me deja salir y volver a entrar porque yo no estaba preparado para esa pregunta. Para que me dé un chance para yo... Para que matizarlo. Pero me descuadró. No tiene que sacar el cable. Ya deja eso ahí, ve, sale y entra. Y volvimos el rito. Oh, ¿cómo está usted? Que yo qué. Me siento. Y me dice, ¿cuál es mi precio? Y lo que yo tuve y me atiné a decir fue el que usted diga, don José. Era centavo de la programación. Eran, yo creo que lo más caro en ese momento eran 25, 35 mil, 45 mil pesos. Patrocinio, todo lo que tú le pones a un... Yo salí con 11 de ahí. Y esos 11, cuando salió ese comercial de la cervecería en CTN, se multiplicó y él me lo dijo. Tú vas a ver la confianza de marca. Al haber entrado esa marca, fundamental. A partir de ahí se me abrieron las puertas. Pero tú no te imaginas de qué manera. Los bancos. Tuve problemas al principio también porque yo te vendía a ti. Tú eras un restaurante, tú eras una agencia de viajes, tú eras un hotel. Tú lo que tenías era un brochure, tú no tenías video. Entonces yo tenía que producirte tu video para que lo colocara conmigo. Entonces me convertí en productora. Y eso... Sin poderle cobrar el costo de producción. No, el costo era... Yo lo tenía en la cotilla, pero en realidad eso también me enseñó... A crear una relación con las marcas. Y además, cuando a ti te dice, mira, eso no te cuesta, pero la pauta sí, ya tú tienes un pie adentro. Claro. Y eso todo se fue alineando, Ahora era un trabajo bien complejo. Mi esposa trabajaba en el Banco Popular. Dependimos de ella en los inicios, porque el sueño estaba en mi cabeza y el brinco estaba en mi cabeza. Claro. Pero después que ya la pelota comenzó a rodar, yo le pedí que saliera y que yo necesitaba que ella fuera que manejara los números, porque yo no podía ser administrador, producción, vender, cobrar, producir, colocar, casetear y a la vez buscar clientes. O sea, era bien fuerte y no había un presupuesto para poner nadie. Claro. Pero las relaciones y el respeto de lo que uno ha logrado y ha sembrado, el Banco Popular le dio luz verde que sí, pero se comprometió a que contaran con el apoyo de ellos. Lo que ella iba a generar estando allá, se le aplicó como apoyo comercial con nosotros. Bueno, pero y desde ahí entonces... No hubo pérdida ahí. No. Y entonces ya sobre la marcha aprendiendo, porque es que, como te dije, Sommer me orientó. Después cuando él salió, a mí me costó dinero poder retomar mi 50% para que tú veas cómo... Pero son lecciones. Claro. Son lecciones que yo la veo en todo momento. La vida te enseña. Gracias a Dios, si tú haces las cosas bien, puede ser más lento o no hacerse. O no hacerse, o ir rápido, pero no aprender. Exacto, pero yo soy de lo que creo que si tú lo estás haciendo bien y tú le estás diciendo a alguien que tú le estás vendiendo algo, que no lo está engañando, que le va a sumar y le va a aportar,
te llega tarde o temprano. CTN Canal. Gatea, camina, pero ya comienza a ir al colegio. O sea, Sí, ya sí. se está estableciendo como No, una yo persona funcional. ¿Cuándo entonces das el paso? ¿Cuándo te surge? ¿Y por qué yo no hago una feria de turismo? Mira, Y ahí viene yo CTN, fui- vacaciones, o vacaciones sí, CTN. Sí. Mira, yo hice, celebrando el aniversario de CTN, eventos muy grandes, que en general esos eventos generaban contenido para el canal. Tenían doble sentido. Doble función, Y comercialmente las marcas les gusta verse. Entonces, si yo llegué a hacer galas gastronómicas con Simón Romero, que fue el gurú de la gastronomía en el ministerio, en aquel entonces ministerio de Turismo. Él era que hacía ¿cómo se llamaba? Con jueces, hasta mi mamá fue juez de los festivales de gastronomía. Y ahí estaban todas esas señoras que escriben libros, que escribieron libros. Silvia de Pou, Adria de Mañón, todas esas eran las personas que él buscaba. Y había el famoso concurso de que el sancocho, que los platos típicos. Pero tampoco había la gastronomía de hoy en día. O sea que era muy manejable, pero eso rodó para Puerto Plata, tuvo en Santiago, tuvo en ¿cómo se llama? En el este. Todo manejado por él. Pero él escribía en el Listín Diario. Entonces la pluma de Simón era una pluma crítica. Cuando Simón te decía, es muy poquito que pone, o eso no es bueno, había temblores en los restaurantes porque él, al estar en turismo, tenía ese peso. Sí. Entonces, pero un tipo cuadrado. Entonces, eso también yo he tenido suerte, que a gente cuadrada yo le sabía y le puse un programa que se llamaba de Simón Romero, Comparte con Simón, algo así. Entonces, Simón ya está en televisión, aparte de escribir en el Listín. Y hicimos galas gastronómicas. De esas galas salió lo que hace una empresa que se llama aquí Tapa y Cata. Nosotros le pedíamos a los restaurantes que Simón elegía 25 platos. O tú me das 25 entradas, 25 fuertes o 25 postres. Pero tú vas a tener una mesa, nosotros te ponemos el mantel, todo y tu nombre. Y nosotros invitamos a la prensa y al empresariado de ese entonces. ¿Cómo yo conseguí la sinfónica que tocara en el mezanine? Nada más dándole el transporte de la guagua. Estaban todos esos músicos de la sinfónica con smoking en el Hotel Intercontinental Quinto Centenario, en el Malecón. Y todas las mesas se pusieron en forma de un caracol. Tú venías caminando, era un aniversario de CTN, había palabras, discursos, papá, pero había un menú como si tú estuvieras en una primera clase de un avión. La mesa tal, el vino tal, todo. Y eso yo lo convertía con cámara en contenido del canal. Y seguía saliendo el logo de tu restaurante, el logo del vino, etcétera, etcétera. Y a mí ya eso estaba armado. Bien. Vacaciones CTN. Cuando tú vas a una plaza comercial en Estados Unidos, si tú vas a Orlando, a uno de los malls, en una esquina están vendiendo tiempo compartido. En otra esquina hay un jet ski que venden. En otra esquina hay un parque de Universal y de Orlando. En otra esquina está todo distribuido en lo que tú estás caminando en el mall. Yo cogí todo eso y lo puse bajo un techo para celebrar el aniversario. Hotel Intercontinental Quinto Centenario, el Salón Las Tres Carabelas. Yo te conozco todos los salones de aquí, lo bueno y lo malo. ¿Qué tiene aquel salón difícil? Que no tiene entrada por atrás en la Pasteur. Todo tenía que entrarlo por el malecón, por el lobby. Exacto. Entonces, hicimos una feria de compra inmediata. No hay... yo le puse los verifón. No hay verifón inalámbrico. Todo el salón estaba lleno de los cables para alimentar el verifón en cada stand. Yo te alquilaba el stand con un verifón y luz. Y un fronting con el nombre tuyo. Ya tú tenías que mandar una buena tarifa. Exacto. Y un vendedor o vendedora agresiva. Yo te garantizo tránsito. Entonces, con el canal, yo solo, como medio especializado en turismo, con una plataforma de comunicación y las relaciones, con los periódicos hacía intercambio, promoción, le dejaba poner un stand para que dieran el periódico. Armé el muñeco. Banco Popular, Banco BHD fueron los primeros aliados para financiar. Ahí se financiaron en la primera como 4 o 5 millones de pesos entre los dos.
Eso fue 2001. 2001. Pero ahí se quedó. Ya yo terminé agotado. Yo hablo mucho para poder promover la feria. Voy a todos los sitios. Me voy para Santiago, a donde Jaime Tomás. Me voy para todos los sitios que había un programa. Miguel Calzada andaba con un afiche, con un deseo de motivarte que tú vengas de tal fecha a tal fecha. Para la inauguración ya yo estoy ronco. Entonces la gente cree que yo estaba llorando emocionado, pero era ronco que se me había ido la voz. Entonces eso también, la gente llora, la gente aplaude y compraban vacaciones. O sea, era todo como un efecto chulo. Pero hasta ahí llegué, Federico. Entonces viene y me dice, en el 2002, comienzan a escribirnos por fax, porque era fax, que cuando la próxima, los expositores, que cuando era la próxima, los patrocinadores, que cuando era la próxima. Y ahí sale la número 2 y ya por ahí por ahí seguimos. El año pasado, 25, yo no hice. Me lo tomé para mí, porque es que suena bonito todo esto, pero agota. Sí, es muy La del 24 fue aquí al frente, en el Embassy Suite. Aprendí también sobre la marcha de que yo hice Hotel Jaragua, el parqueo muy limitado, pero en el Jaragua yo te tenía que crear todas las condiciones para que tu familia viniera. Enamoré a la gente del zoológico. Me montaron un zoológico chiquito. Teníamos trampolines, payasos en el jardín, para que la gente viniera con sus hijos, porque es un evento familiar. Planta eléctrica, porque ellos te alquilan el salón, pero tú tenías que llegar con una planta. Y como era de 10 de la mañana a 10 de la noche, que eso nunca ha variado, había que tener esos turnos, porque no te cargaban, no te daban, te alquilaban el salón pelado. Exacto. Entonces, al nosotros no tener un centro de convención con todas esas facilidades, yo tenía que transformar y convertir por una semana cualquier salón. Malecón Center fue en el 2004. El 2004, el Malecón Center era un monstruo que nadie conocía. Todo el mundo pasaba. Pero el hecho de curiosidad, porque la feria iba a ser ahí, trajo un tránsito de gente impresionante. Exacto. Entonces, ahí teníamos problemas. Mucho cemento, los verifón inalámbricos que ya estaban en el mercado, no trabajaban. Codetel me puso, en aquel momento no era claro, era Codetel, claro. Un refuerzo para la señal. Ese aparato se quemó, eso costó como $200,000. Yo pensé que ya se me fue todo lo que yo iba a trabajar, pero ellos estaban asegurados. O sea, cada año Sanssouci, en Sanssouci había que llevar comida, porque ahí no hay nada cerca para tú. Entonces yo gasté también en seguridad, vigilancia. Yo casi creé una compañía de seguridad privada. Casi 100 personas para cuidar los carros. Sí. Porque ahí no había nada. Ahí nada más estaba el salón, el garpón enorme. Y Pedro Vargas, de Vargas Catering, me montaba un restaurante con precio de feria. Y ahí comimos todo el mundo. Y los que trabajaban y los que no trabajaban. Entonces, pero eso después hay que desarmarlo y llevárselo. Claro. En Sanssouci los cristales son grandes. Había que alquilar una grúa en una empresa que alquila grúa por tema de altura. Eso eran $500 para subir y 500 más para bajarlo. Ahí van 1,000. Pero lo que te quiero decir, al no tener un centro de convención que tiene toda esa facilidad, tú tienes que innovar. En el caso de Sanville, que tuvimos bastantes años, bastante tiempo allí, esa gente son oro molido, la familia Cohen. Y los expositores ya sabían y fue negocio. Y el compromiso del parqueo, eso es un valor agregado. Sí, claro. 2,000 y pico de parqueo Sanville. El compromiso de las tiendas que daban descuento. Entonces, llegó un momento en que llegó un universo de gente que no iban acorde a la feria. Pusimos un cobro de 100 pesos la entrada. Y eso que se generaba en la entrada, hacíamos una acción social. Exacto. Y elegíamos una fundación o algo relacionado con un área turística, hogar de niños, ancianos, limpieza de playas, reforestación. Se volvía como un tema de colaborar con un evento que a la larga terminaba y educamos a la familia dominicana a planificar vacaciones. Eso es porque importante. no había cultura. No. Aquí no había cultura para tú ir a un restaurante y reservar. No. Ahora ya la gente reserva, ya la gente se programa. Y la feria en 24 años jugó ese papel. Claro, y lo sigue jugando. El ecosistema, el CTN, el canal,
tú tienes rally, CTN, tienes la noche de tabaco, pero tienes puro turismo. Tengo puro turismo y tengo el Descubre tu País con CTN, un rally con carácter familiar. Hicimos 5. En el caso de la exposición de Cigar Tobacco Night llegamos a 7. Puro Turismo tiene 24 años como producto revista, que es todo lo que el canal tenía se transcribe y se llevaba a lo impreso, también con un carácter comercial. Entonces, a clientes premium del canal, ya tú lo compensabas también poniéndole algo en Puro Turismo. Exacto. CTN en la radio. Yo saqué También CTN en la radio sí. por temporada en la 97.7. Y eran los talentos de CTN, todas estas muchachas que estaban en los diferentes programas, tenían un compromiso de trabajar en esto. Pero ahí también aprendí, yo tenía el horario de 7 a 9 de la mañana en la 97.7 y ahí nada más a ese horario aparece chocolate caliente. Ahí no había grasa comercial. Es verdad. Y solté. Sí. ¿Por qué? Porque yo pensaba que tanto el ron, pensé que se podía mercadear El tabaco, pero nada de eso por el horario. Sí. Pero fue interesante, llegamos a conseguir el chocolate caliente como patrocinador. Por lo menos eso. No entró grasa, pero sí entró líquido caliente. Siento algo con que... Pero te digo, todo ha sido una experiencia bajo un norte, una marca y un tema en pro del turismo. Claro. Antes tú tenías que decir y explicar mucho. República Dominicana estaba entre 2 islas, Puerto Rico y Cuba. Y después tenía que volver en paréntesis. Ya no, ya tú dices República Dominicana Y ya la gente entiende. en el mundo. Claro, ya y se nosotros entiende. estamos cosechando lo que se ha venido trabajando por muchos años. La gestión del ministro actual tiene un colágeno que en la mañana está en Praga y en la tarde está en Montecristi. O sea, eso en el mundo de hoy en día, estas redes, esta comunicación, influencer, especializado, eso son cajas de resonancia. Claro. Entonces, el cuento no era así antes. Antes había que Era llevar más difícil. y escribir y había que buscar maquillista. Lice Selma fue directora del canal. Lice andaba con un estuche como de esos de pescador que tienen cuando tú lo abres en varios escalones. Sí, sí. Y ahí tenía su cosa y ella misma. Pero ahora cualquier talento quiere que tú le busques Un maquillista aparte, un exacto. fotógrafo, Entonces, un community que ande con él. Esos costos no los aguanta No, la eso- producción de hoy en día. Eso es muy difícil. La edición de este año que trae de Vacaciones CTN, ¿dónde lo vas a realizar? Mira, este año yo siempre quise hacerlo ahí. Y el año pasado que me lo tomé para mí era esperando si ellos iban a tener listo la remodelación del salón en Blue Mall Santo Domingo. Excelente. Ellos tienen el salón que le llamaban Epic en el 5º nivel. Tiene otro nombre, pero le llaman el 5º nivel del JW Marriott, que lo opera el hotel. Finalmente lo conseguí, pero que esto es un evento de 3 días público, viernes, sábado y domingo, 10 de la mañana y 10 de la noche, y 1 y 2 días antes y después para montaje y desmontaje. Exacto. Pero yo inauguro jueves en la noche con los reconocimientos que hago con motivo del montaje y todo. He aprendido del 2004 para acá. Esa fue dedicada a don Peter Morales, el 2004 en Malecón Center. Y aprendí de ahí a aprovechar que ya todo esto estaba listo para dar banderazo y que la familia venga a comprar, de que hay que dar la gracia. Y hay unos predecesores, hay una serie de personalidades, idos, otros que están, y a todos yo, gracias a Dios, lo he puesto en su esa sitial. lista. Sí, porque hay que saber dar la gracia. Y obviamente también vamos muy rápido. Y se nos olvida dar la gracia. Sí. Yo creo en eso. Tu ánimo tiene que estar positivo siempre. Tienes que tener mucha fe, pero hay que saber dar la gracia. Y la gratitud es el alimento del alma. Entonces, en eso, yo creo que todo eso también se revierte a favor de lo que uno hace. Entonces, el 25 jueves yo hago mi inauguración de junio, es ahora en el mes de junio. Yo hago mi inauguración con todos los agradecimientos y también a generación nueva que hoy están en el sector turístico, pero se han dejado sentir. Se han dejado sentir de una manera positiva para el destino, país, desarrollo, etcétera, etcétera.
A mí, yo no estoy buscando y hasta le saco los pies cuando me van a buscar y que, mire, que le queremos reconocer. Yo no lo hago lo hago por vocación de sumar, no de restar. Y entonces ya el viernes en la mañana, 26, Blue Mall, el quinto nivel, tenemos de 10 de la mañana a 10 de la noche, pero cada lugar me pone a ser creativo. Yo tengo que hacer que esta experiencia de este año sea superior a las anteriores, montándome en la oferta del lugar. ¿Qué tiene Blue Mall? Parqueo. Un nivel de tienda ancla impresionante. Entonces, estamos trabajando con esas tiendas para poderla tener en un QR con un valor agregado de un descuento. Todo lo que tú compres dentro del marco de la feria, vamos a tener un stand. No vamos a cobrar este año. Vamos a estar abiertos. Pero obviamente también con todos los controles de seguridad, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos es que sea una experiencia muy, muy, muy familiar. En el nivel 4 acaban de abrir un evento de máquinas y bolera y todo eso. Sí. Ellos están con nosotros. Entonces eso me complementa para que la familia, después que se parquee y planifique y compre sus vacaciones, dentro de la misma plaza, el mismo mall, consiga ese escape familia. Exacto. Para los padres, tengo el maridaje de ron en una terraza balcón que hay mismo en el nivel 5. Vamos a hacer viernes y sábado esos maridajes de ron. Con la Asociación de Sommelier vamos a tener en el fin de semana 2 brindis, pero con caras y profesionales, con marcas que están entrando en esta oportunidad de ruido. Pero todo eso va para Puro Turismo, que va a ser la tirada el 25 de junio. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo con logo y marca. Con edición especial. Con edición especial dentro del marco de la... Y eso es un valor agregado. Entonces... Claro. Yo en años anteriores he invitado y he dedicado a países. Yo hice una vez dedicada a Estados Unidos, cuando tuvimos la embajadora de los Estados Unidos anterior, y esa feria fue en Sanville, todo decorado como 4 de julio, hamburguitos, hot dogs, y todo iba en oferta hacia lo local y lo internacional de Estados Unidos. A España, yo monté un tablao, tapeo, flamenco, etcétera, etcétera, dedicado a España. Yo soy el cónsul honorario de Mongolia en República Dominicana. Eso me da la oportunidad de tener la colaboración y pertenecer al cuerpo consular. Y ahí hay alrededor de más de 70 países de cónsules honorarios. Entonces voy a tener un área, rincón diplomático, donde durante 3 días, con todo el despliegue, pantalla, enseñándote los videos, vamos a tener esos cónsules. Yo voy a promoverte Mongolia, con video y con la oportunidad de que conozca un destino. Entonces, con la agencia de viaje que participa, vamos a tener paquetes para los países que participen en esto. Esto nos va a educar. Si bien es cierto que viajamos a Puerto Plata todos los años con la familia, o a Orlando, a Disney, vamos a darle un giro con una información, con alguien de peso, de un destino nuevo y un paquete atractivo. Claro. Entonces, los brindis, el rincón diplomático, rifas diarias, lo que tú compres, va a pasar por un stand, se te va a dar un número con el voucher que tú vas a tener de la transacción que hayas hecho. Y eso te da rifa diaria de pasaje aéreo, fines de semana, cena, de day pass. O sea, una cantidad de facilidades que fuera de que compraste tus vacaciones, tienes un valor agregado de oportunidad de lo que tengamos que se vaya a rifar. Claro. Aprobación y financiamiento inmediato, tasas preferenciales de ¿Vas a trabajar con un pool de bancos? 3 bancos. 3 bancos. 3 bancos tenemos, y tenemos el Verifone de la empresa que ha estado con nosotros permanentemente, pero ya todo el mundo tiene sus Verifone y sus registros pero ya son inalámbricos. Ya yo te garantizo un internet fuerte para fines de que todo lo que pase allí adentro, cada stand tenga la oportunidad de digitalizar y reserva, etcétera, etcétera, inmediato. Una línea aérea local va a tener, a través de esa agencia de viajes, un 20% de descuento de los pasajes normales en esos 3 días. Y vamos a rifar también. Entonces, tenemos líneas aéreas internacionales para Europa también participando con descuentos especiales. Hemos educado a la familia a disfrutar y de aprovechar estas oportunidades. Y van surgiendo ideas.
Antes de yo venir aquí, me estaba escribiendo alguien por Instagram con una propuesta maravillosa. Y yo le dije, vamos a tomar un café. A mí, hasta un robot me estaban presentando para que caminaran en el primer nivel de Blue Mall, dándote información y motivándote a que suba. Pero ya el robot con sensores para desviarse cuando tienen a alguien delante, pero son parlachines. Entonces, hablando, vamos a tener los caracteres de los hoteles que tienen, en el caso de Nickelodeon, vamos a tener caracteres de Nickelodeon. Entre sábado y domingo, del sábado 27 y domingo 28, en horario de la tarde, cosas que los niños, porque Blue Mall tiene ya una vida de gente que está ahí dentro. Ahora yo traigo las familias que vienen y se montan dentro de esta campaña que uno está desarrollando y le pica el mosquito de planificar las vacaciones. Claro, aunque quizás no lo tenía en agenda, Exacto. Pero bueno, le surgió la oportunidad. Le surgió la oportunidad. Y ahí lo hace. Bueno, Miguel, gracias. Gracias. O sea, contigo falta... Vamos a ver. Ya tenemos que hacer... Porque tienes ahora un nuevo proyecto, digo nuevo, que es Miguel Calzada y Amigos, que es mi podcast. De podcast. Es una forma de también hablemos de turismo, que es una... Hablemos de turismo, mi programa Sobrio, que fue ese programa, sale, y en breve te comento rápido, sale en pandemia. Como el mundo se cerró, yo comencé virtualmente a entrevistar a los gurús mundiales y locales para dejar un mensaje positivo. Nadie sabía nada. Todo el mundo comenzó con barba, virtual, pero nadie sabía a dónde íbamos. Entonces, la primera feria después de la pandemia fue dedicada al presidente Abinader y a la banca y al ministro de Turismo. Le hice unos reconocimientos importantes dándole las gracias porque se la jugaron. La banca hizo unos trabajos extraordinarios con el sector privado. Nadie quería ejecutar un hotel. ¿Por qué tú haces con un hotel un cemento guardado y cerrado? Le buscaron bajadero. Entonces, pero hay que saber dar la gracia. Entonces, todo el mundo comenzamos de nuevo a reactivarnos. Y ese Hablemos de Turismo, que era Fernando Reinieri y Radamés Martínez Aponte, una marca que yo registré para ellos, terminé yo, que nunca estaba delante de la cámara, produciendo, y yo digo que yo no soy ni periodista ni entrevistador. Es una conversación que yo hago con mis amigos, pero siempre buscando una respuesta positiva. Tú estás igual que yo en mi perfil de Instagram y de YouTube, de X, yo digo comunicador, no periodista. Exacto. O sea, para que no se confundan las cosas, yo no usurpo funciones ni roles. Yo al contrario, yo disfruto aprender de esas vivencias y aportar esto que estamos haciendo tú y yo, y te agradezco sobremanera. Hermano. Esta oportunidad. Merecido, el honor es nuestro. Contar con la experiencia de un hombre que ha dedicado tantos años a aportarle a uno de los sectores más importantes que tenemos, que es el turismo. El tiempo me dijeron que estaba loco y me dio la razón. Ningún cuerdo ha cambiado el mundo. No, pero mira, cuando yo salí no era fácil. No. Pero mira, el turismo hoy es quien amortigua la economía del país. Claro, así es. Gracias, Miguel Calzada León, amigo, por esta conversación aquí en nuestra sala de conversaciones de Café Ejecutivo. Recuerden, 26, 27 y 28 de junio, Vacaciones CTN, Blue Mall. Ahí usted va a disfrutar de todas las amenidades que trae en su edición 25. 24. En su edición 24, este excelente evento que Miguel Calzada viene realizando desde hace mucho tiempo. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien, suscríbanse, comenten, pero sobre todo compartan este contenido. Hasta la próxima. Bye bye. Federico, nosotros ser pacientes. Mundial. Eso es el Gracias.